Hola otra vez, bienvenidos a las píldoras para resolver los ejercicios del boletín del tema 3 de amplificación. Vamos a trabajar el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dan un circuito con una fuente, un amplificador y una carga y nos piden obtener la ganancia de tensión AV en función de la tensión de salida y la tensión VI, la ganancia de tensión AV' en función de la tensión de salida otra vez VO y de la tensión de la fuente, la ganancia de corriente, la ganancia de potencia, la potencia entregada a la carga, RL, y nos dan una serie de combinaciones de valores de amplificadores, con distintas impedancias de entrada y de salida. Bien, como siempre, lo que vamos a hacer es dibujar este circuito más grande. Pero antes de dibujarlo, vamos a observar un poco el circuito. En el medio tenemos el bloque que corresponde al amplificador. Este bloque recibe información por el terminal VI y la entrega por el terminal VO amplificada. La información que recibe viene de un generador y este generador está representado por una fuente de señal VS, que es donde tenemos la información, la señal analógica que queremos amplificar, y su impedancia de salida, que es RS. Y en el otro extremo tenemos una carga, que en este caso un elemento que recibe la señal amplificada, que la vamos a representar, o está aquí representada por este resistor RL. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es sustituir el triangulito que representa el amplificador por su circuito equivalente, es decir, reemplazarlo por el modelo que conocemos que representa una impedancia de entrada RI, la etapa amplificadora, que lo representamos por un generador que tiene ganancia AV0 multiplicada por la señal VI de entrada al amplificador y una impedancia de salida RO. El siguiente paso, por supuesto, siempre es dibujar todas las tensiones y todas las corrientes. Entonces, primero vamos con las tensiones, con lo cual tenemos una tensión a la entrada, que es la que origina todo lo que va a ocurrir a continuación en el circuito, una tensión de entrada VI y una tensión de salida VO. Y nos faltan las corrientes. Entonces tenemos una corriente de entrada y su S, que la origina el generador de funciones o el que da la señal que queremos amplificar, y una corriente de salida I sub O, que es la que se le va a aplicar a la carga del amplificador. A partir de aquí, fijaos que tenemos dos mitades, ¿vale? La mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, que son simétricas, y eso permite ir analizando el circuito de izquierda, donde está el origen de la señal, hacia la derecha, donde está la salida. Entonces, lo primero que podemos averiguar es cuánto vale esa corriente I sub S. Y lo podemos averiguar en función del generador y de los dos resistores que tenemos, el resistor RS y el resistor RI. A partir de obtener esa corriente, podremos obtener la tensión de entrada VI, y a partir de obtener esa tensión de entrada VI, vamos a obtener la función que nos describe la amplificación, y eso lo vamos a poder obtener simétricamente a lo que hemos hecho antes, que es obtener la corriente I sub O, y a partir de la corriente I sub O, cuánto vale V sub O. Y todos esos valores van a quedar en función, o deben quedar en función, de la tensión Vs de entrada. Aquí voy a hacer una pausa para que vosotros podáis dar al botón de pausa del vídeo y podáis hacer vosotros las ecuaciones. Bien, vamos con las soluciones. La corriente I sub S, que es la corriente de entrada del circuito, se describe por esta función. A partir de obtener esta corriente podemos obtener la tensión VI, que es función de I sub S multiplicada por RI, o lo que es lo mismo, expresada en valores que conocemos, en la Vs y los valores de los resistores. Y a partir de aquí podemos obtener cuánto vale la corriente de salida,
expresado nuevamente en todo lo que conocemos, y a partir de esta corriente de salida podemos obtener la tensión de salida. Bien, una vez que tenemos conocidas todas las tensiones y todas las corrientes, podemos continuar con la otra parte del ejercicio, que es determinar las ganancias. La primera ganancia que nos piden es la ganancia en función de la tensión de salida y de la tensión VI. Como ya hemos resuelto esto en función de VS, ahora voy a hacer otra pausa para que podáis hacerlo vosotros. Bien, la tensión VI tenemos esta función, la función VO tenemos esta otra función, por lo tanto nuestra ganancia de tensión AV es esta de aquí. Como veis, la función de la ganancia AV no depende del valor de VS. Vamos con la siguiente ganancia, que es AV'. En este caso lo que vamos a hacer es valorar cuánto vale la tensión de salida en función de la tensión VS de entrada. Y nuevamente hago una pausa para que podáis hacerlo vosotros. La tensión VS es ella misma, la tensión VO ya la habíamos calculado en función de VS, por lo tanto AV' es esta expresión que tenemos aquí. Nuevamente, fijaros en el detalle de que la expresión de AV' no depende de la tensión VS, queda expresada únicamente en función de los componentes internos del circuito. La siguiente pregunta es cuánto vale la ganancia de corriente, que es el ratio entre la corriente de salida y la corriente I sub I de entrada. Aquí esto tiene truco, porque la corriente I sub I que entra en el amplificador es la misma que proviene de la fuente VS. Es decir, I sub I es lo mismo que I sub S, que ya la tenemos resuelta anteriormente, I sub O vale esto, por lo tanto, la ganancia de corriente, nuevamente expresada en términos de los componentes y de la ganancia de tensión en vacío AV0. La siguiente pregunta es cuánto vale la ganancia de potencia. La ganancia de potencia es el producto de la ganancia de tensión por la ganancia de corriente. La ganancia de tensión la tenemos de la solución anterior y lo mismo la ganancia de corriente. Por lo tanto, el producto de estos dos elementos nos da la ganancia de potencia. Y por último, nos piden cuánto vale la potencia aplicada al resistor de carga. En este caso es el producto de la tensión VO por la corriente I sub O. Esto también ya lo tenemos resuelto de antes, por lo tanto vuelvo a hacer una pausa. Esta es la corriente de salida del circuito, esta es la tensión de salida del circuito y el producto de ambas, ahora sí, la potencia depende de la tensión de entrada V sub S. Es el único caso donde dependemos del valor de esa tensión V sub S.